Amigos, buenas noches. Otra vez buenas noches. Estamos frente a la casa de Hernán Cortés. Enorme. Llena de habitaciones y de patios, baños y todos los servicios. Una enorme área de jardín. Y por supuesto, atrás el área de las bestias. Todavía esta enorme casona, que fue construida en 1522, es decir, que está a punto de cumplir 500 años de edad, es símbolo de Coyoacán. Hoy el gobierno de la ciudad ha edificado aquí un edificio administrativo que equivale a un gobierno de distrito en el sur de la Ciudad de México. Las instalaciones de la delegación política de Coyoacán hoy las ocupan el edificio más importante de este centro histórico. Aquí fue donde se dice que Cortés tenía más de 40 mujeres con las que tenía convivencia, como si se tratara de un verdadero sultán, como si pudiera disponer de todo un harem para su uso y beneficio personal. En el año 1522, otro personaje de la historia es estrictamente contemporáneo de Hernando de Cortés. Se trata del sultán Suleimán, Solimán el Magnífico, el sultán de Turquía, cabeza del Estado otomano, que también tenía un harem, pero este era un harem legal, una tradición islámica. Ambos personajes son estrictamente contemporáneos. Mientras que en Constantinopla Solimán el Magnífico se enseñoreó al grado que, según las leyes del Estado otomano, era dueño de vidas y haciendas, aquí Hernando de Cortés hacía lo mismo, porque había creado su propio estado en donde era dueño de vidas y haciendas. Disponía de cuanto asunto relacionado con el gobierno establecido tuviera que decidirse. Él era prácticamente el dueño de México, el dueño de una nueva nación, y por lo tanto no temía a la justicia. Cuando su mujer, doña Catalina Juárez, llegó a esta ciudad en agosto de 1522, la residenció aquí, en esta noble casa, entonces flamante y hermosa. ¿Por qué venir a Coyoacán? Coyoacán es un paraje bellísimo del Valle de México. Zona volcánica, durante milenios cayó lluvia de ceniza en estas regiones. Esto hizo que la tierra sea extraordinariamente fértil para la agricultura. Tierras negras y fértiles que codiciaron los aztecas desde su llegada en 1325 al Valle de México. Pero estas tierras pertenecían al señorío de los acólogas. Los aztecas tuvieron que esperar 100 años, hasta 1420, para apoderarse de estas tierras. Toda vez que los aztecas se adueñaron de la tierra, decidieron edificar aquí edificios nobles, donde los emperadores utilizaban esta región como casas de descanso. Por lo tanto, Coyoacán siempre gozó de un gran prestigio y fama. Por lo tanto, Hernando de Cortés decidió venir aquí también y construir esta residencia enorme. Trajo con él a muchos de sus protegidos y colaboradores. Por lo tanto, alrededor de esta plaza hay muchos otros nobles edificios que fueron también los palacios y palacetes de aquellos que llegaron con él y se hicieron con el poder. Como Diego de Ordaz, que fue el primer castellano que subió al Popocatépetl y que le dio a Cortés el beneficio de traerle la pólvora para sus cañones. Por eso le permitió que en esta misma plaza construyera un noble edificio que hoy conocemos así.
como la casa de don Diego de Ordaz. Pero en estos muros se encierran muchas historias. Cuando su esposa Catalina Juárez llegó en agosto de 1522, Hernando de Cortés tuvo que terminar con sus tropelías. Aquí vivía con él doña Marina, su amante, la Malinche, la mujer que abnegadamente le había servido de esclava, sierva, traductora y por supuesto compañera sentimental, y con la que procreó un hijo. Pero a este lugar vino también la infortunada Tecuixpo, la hija de Moctezuma, casada con Cuitláhuac y también con Cuauhtémoc. Ya seguramente Hernando de Cortés tenía planes de violar a esta chica y de esta manera acceder al linaje imperial de los aztecas, lo que le daría poder sobre los indios de Nueva España, que verían en él al nuevo Tlatoani. Y a todo esto, repentinamente llegó doña Catalina Juárez. Ya tenía, por lo tanto, 3 mujeres en esta casona: la amante indígena, la princesa azteca y la mujer española con la que se había casado en Cuba. Sin embargo, a diferencia de las otras, que eran sumisas y calladas, doña Catalina era agresiva, orgullosa, de carácter, con fuerza, y además acompañada de su hermano Juan. Era una verdadera amenaza para Hernando de Cortés. Hoy sabemos que Hernando de Cortés era casi un asesino serial. Fraguó así la muerte de su propia mujer el 1 de noviembre de 1522, casualmente el Día de Muertos. Muy conveniente. Se puede decir que aquella noche la pareja había reñido en público. Sin embargo, doña Catalina Juárez y don Hernando de Cortés llegaron hasta sus habitaciones. Como era la usanza de la época entre los grandes señores, sus sirvientes los desvistieron para que pudieran yacer juntos en el mismo lecho. A media madrugada, alrededor de entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, es decir, en esta misma hora, se escucharon unos gritos terribles y tenebrosos, quejidos y lamentos. Era una voz de hombre. Se trataba del propio conquistador Hernando de Cortés. Decía que su mujer estaba enferma y desmayada y que trajeran a los médicos. Daba voces constantemente. Siendo un hombre sereno, se le veía completamente esquizoide. Iba de un extremo a otro de la habitación. Daba golpes contra las puertas, los muebles y las paredes. Aullaba y gemía, como si hubieras realmente tenido una grande pérdida. Esperaba desesperadamente, angustiado, explosivo, iracundo. Se inclinaba sobre el cuerpo de su mujer y lo sostenía desde los hombros. Escuchaba su corazón y aparentemente decía aún estaba viva. Después nuevamente se levantaba y gemía, daba de gritos atroces y gritaba a todos pidiendo a los médicos. Pero los médicos no llegaban. Por fin uno de los sirvientes se acercó a la mujer y escuchó que no había resuello en su cuerpo, ni respiración, ni podía observarse latir el corazón. Tocó a la mujer, que ya estaba fría, y le dijo al conquistador que estaba muerta. Quejidos y gritos, lamentos terribles. Y finalmente comprendió que todo era inútil. Cuando llegaron los médicos, era demasiado tarde. Pero otras cosas muy misteriosas acontecieron. Antes de que clareara o saliera el sol, ordenó que se trajera
un ataúd de madera que convenientemente estaba muy presto. Después ordenó que el cuerpo de su mujer, apenas cierto unos cuantos instantes antes, quedara dentro del ataúd. Ordenó que éste fuera tapado y se le pusieron 72 clavos para que de ninguna manera nadie viera a doña Catalina Juárez. Estos hechos tan misteriosos fueron acompañados por otros peores. Ordenó que de inmediato se dispusiera de las exequias en la cercana Capilla de San Juan. El sepelio se hizo al vapor y después un conveniente enterramiento. Cuando se presentó a la mañana siguiente su capellán, el padre Fray Bartolomé de Olmedo, este le dijo que por el palacio todo mundo rumoreaba que él mismo y con sus manos había ahorcado a su esposa y ocasionádole la muerte, que para que no quedara duda y dejara todo en claro, sería menester que abriera el ataúd y mostrara el cuerpo de su mujer a todos. Hernando de Cortés vociferó y gritó y tomó una espada diciendo que atravesaría a cualquiera que se atreviera a calumniarlo de ese modo, pero se negó por todos los medios a abrir el ataúd. Fray Bartolomé de Olmedo le dijo que la oscuridad caería y que con el tiempo sería recordado como el asesino de su propia mujer, que todavía era la oportunidad de que abriera el ataúd y los médicos la examinaran. Mas, sin embargo, Hernando de Cortés se negó, ordenó que de inmediato se llevara el ataúd hasta la Capilla de San Juan. Después, precipitadamente, se enterró a la mujer. Y después, Hernando de Cortés desapareció de la vista de todos por el lapso de 3 días. Desde entonces quedó en el aire el misterio. ¿Era realmente Hernando de Cortés el asesino de su propia esposa legítima? ¿Había fraguado su muerte paso a paso y había esperado una fecha festiva como el Día de Difuntos para aprovechar de aquella celebración para que más fácilmente se olvidaran los hechos? El tiempo pasó y en 1529, estando Hernando de Cortés en España, se le abrió un juicio de residencia, acusándole formalmente del asesinato de doña Catalina Juárez. Se presentaron 16 testigos. Las evidencias quedaron claras. Todo lo comprometía. Sí, aquella noche, Hernando de Cortés, este asesino serial, había matado a su mujer fría y calculadamente. A Hernando de Cortés le gustaba asesinar personas. Después montaría un teatro semejante para asesinar al último tlatoani azteca en Izancanac, en Campeche. Un teatro semejante e indigno de su propia fama. Los asesinatos en la vida de don Hernando de Cortés eran asuntos de todos los días y fueron crímenes sin castigo. Pero si estas paredes de la casona que se encuentra a mis espaldas hablaran, seguramente nos darían más detalles de la historia. Por eso quisimos venir a Coyoacán a estas horas para atestiguar de alguna manera las mismas condiciones de aquella noche nefanda del 1 de noviembre de 1522, en donde ocurrió, dentro de estas mismas paredes que pueden ustedes observar, el asesinato de doña Catalina Juárez. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega. Y vengan a Coyoacán, conozcan el edificio
y uno de los lugares más hermosos de la Ciudad de México. Pero quizá, además de hermoso, muy oscuro. Grandes secretos se encierran dentro de estos muros. También aquí Tecuispo, doña Isabel de Moctezuma, fue violada por Hernán Cortés. En estas mismas paredes, donde en teoría Hernán Cortés había prometido al último gran Tlatoani, Moctezuma, protegerla, aquí mismo la violó. Moctezuma murió en paz pensando que el conquistador realmente vería por ella, pero este tenía otros siniestros planes. Hernando de Cortés, asesino y violador, el peor de los delincuentes y el fundador de este país. ¡Qué oscuridad tan tenebrosa! Sí, el poder es cómplice de lo más oscuro. Pero conocer la historia de México nos permite tener mucho mayor comprensión de muchas otras cosas. Amigos, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima entrega, o quizá debería decir, muy buenos días.